Algeciras es la segunda mayor ciudad de la provincia de Cádiz en número de habitantes. Pero antes de empezar a conocerla, queremos destacar una particularidad de su historia. Y es que Algeciras fue una ciudad desaparecida durante más de 300 años. Desde que en el siglo XIV el rey Mohamed V de Granada la mandó destruir, hasta que en el siglo XVIII fue de nuevo habitada por los españoles expulsados del Peñón debido a la invasión de los ingleses. Esto explica que en la ciudad no haya edificios muy antiguos y que de lo que existió antes de su destrucción solo queden vestigios y ruinas. El centro de Algeciras es la Plaza Alta, que como dice su nombre está en la zona alta de la ciudad, por lo que hay que subir algunas cuestas para llegar. La plaza se remodeló en 1930 y se decoró con cerámica sevillana, colocándose en el centro una fuente ajardinada. La decoración, que se basa en motivos neoplaterescos, representa escenas del Quijote, entre las que se repite el escudo de la ciudad. En un lateral de la plaza está la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, declarada bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. Su torre tiene más de 45 metros de altura y en ella hay un reloj inglés formado por casi 4.000 piezas de una extraordinaria precisión. Tras el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen de la Palma, patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras. Es una imagen de alabastro traída de Italia en el siglo XVIII. También la conocida popularmente como Capilla de Europa está al lado de la Plaza Alta. Esta capilla tiene su origen en el santuario de la Virgen de Europa de Gibraltar. Cuando en el siglo XVIII los ingleses invadieron Gibraltar, los españoles, que tuvieron que exiliarse, se llevaron la imagen de la Virgen y la depositaron en una ermita perteneciente a un cortijo que había en este mismo lugar. Años después, la ermita resultó muy dañada por el terremoto de Lisboa y hubo que demolerla. En su lugar se construyó en 1769 la capilla que ahora conocemos. Es una pequeña construcción de una sola nave, de estilo tardobarroco, donde destaca la cúpula con representación de los apóstoles. La imagen de la Virgen es una copia de la original, que se devolvió a Gibraltar en 1864. En la calle Alfonso XI se encuentra el ayuntamiento o casa consistorial. Se construyó a finales del siglo XIX. El proyecto inicial preveía un edificio mayor, pero hubo de ser reducido por motivos económicos. En el zaguán hay un kiosco neomodernista para atención al cliente. El salón de plenos está decorado con murales de azulejos que reproducen distintas vistas de Algeciras. En este salón se celebró la Conferencia Internacional de 1906, en la cual se establecieron las bases para la creación de los protectorados francés y español de Marruecos. La Conferencia Internacional fue un evento de gran importancia, cuyo recuerdo se mantiene también en otros lugares de la ciudad. Hay una calle denominada Avenida de la Conferencia y en ella una estatua del que fue alcalde en aquel momento, Emilio Santacana y Mensayas. Don Emilio además tuvo el mérito de escribir el primer libro dedicado íntegramente a la historia de Algeciras. En la plaza de Nuestra Señora de la Palma, conocida como la Plaza Baja, está el Mercado Ingeniero Torroja, llamado así por ser obra de Eduardo Torroja Miret. Es un lugar muy animado, con muchos puestos de venta tanto en el interior como alrededor. Se edificó en 1935 y está declarado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía, por ser su gran cúpula un hito de la arquitectura vanguardista del siglo XX. Uno de los edificios más singulares de la ciudad, por su balconada cilíndrica, la cúpula y el revestimiento de azulejos, es la Casa del Estanco. Fue propiedad de unos ricos comerciantes que en una reforma le añadieron toda la decoración modernista. Actualmente sigue teniendo uso comercial.
El barrio de San Isidro es el más pintoresco de la ciudad. En sus calles empedradas, salpicadas de plantas y jardincillos, se alinean las casas de estilo típico andaluz. En el punto más alto del cerro sobre el que se extiende el barrio está la plaza de San Isidro, un lugar muy acogedor. Su decoración de ladrillo combina a la perfección con la cruz y las farolas de hierro realizadas en fragua por un herrero local. Al lado tuvimos la suerte de encontrar abierta una pequeña iglesia, la capilla de San Isidro Labrador. En el interior se encuentran las imágenes del Cristo de Medinaceli y María Santísima de la Esperanza, a las que los algecireños tienen mucha devoción. A 5 minutos andando llegamos a la avenida de Blas Infante, una de las vías más importantes de Algeciras. Lo primero que encontramos es la imagen de Nuestra Señora de la Palma, que descansa sobre una alta columna acanalada con un pequeño pedestal. También en la avenida se encuentra la entrada al Parque María Cristina. El parque es una visita imprescindible para todo aquel que viaje a Algeciras. Es un jardín de tamaño mediano, muy frondoso y con muchas especies vegetales, entre ellas helechos gigantes. En el jardín hay paneles explicativos de la historia y botánica del parque. Varias fuentes y esculturas, una de las cuales es un busto de Goya, adornan sus paseos. En una esquina se han instalado los restos arqueológicos de los baños reales de Albinia, que fueron construidos por el emir Abu Yusuf Yaqub en el siglo XIII. Justo delante del parque está la estatua del rey Alfonso XI de Castilla, el cual conquistó Algeciras en 1344. El pedestal, además del escudo de la ciudad, tiene inscrito el recuerdo de este hecho. La escultura, de piedra artificial, se inauguró en 1971. También en la avenida Blas Infante se encuentra el Parque Arqueológico de las Murallas Meriníes. Este conjunto defensivo de los siglos XIII y XIV se descubrió en 1997, cuando se demolieron unas instalaciones militares que había en ese lugar. Consta de unos 100 metros de murallas, un foso, un puente y la llamada Puerta de Gibraltar. Los meriníes eran la dinastía bereber que dominaba esta zona de la península ibérica. Algeciras tiene un interesante museo municipal. Desde el año 2015 está situado en un antiguo hospital, el de la Caridad. Anteriormente estuvo en la que había sido casa de guardeses de una finca. El museo tiene fondos referentes a la comarca del Campo de Gibraltar, que abarcan desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Adosada al hospital estaba la capilla, llamada de San Antón o de la Caridad. Es de estilo barroco popular y actualmente es sede de varias cofradías. La encontramos cerrada y no pudimos ver el interior. Otra capilla que también encontramos cerrada es la del Cristo de la Alameda. Era la capilla donde rezaban los marineros, ya que quedaba al lado del puerto fluvial del río de la Miel. El río atravesaba esta zona del casco urbano de Algeciras, pero a finales de los años 70 del siglo XX se procedió a su soterramiento y quedó oculto. En algunas paredes de la vía pública encontramos unos llamativos murales. Son trabajos ganadores del concurso que se celebró en 2023 para embellecer el barrio de la Caridad, con motivos relacionados con la música y las tradiciones. También formó parte de este proyecto artístico el pequeño monumento al arrastre de latas. El arrastre de latas es una antigua tradición algecireña, por la que el 5 de enero los niños salen por las calles arrastrando latas para hacer ruido
y que los Reyes Magos no se olviden de ellos. Al lado del río de la Miel se encontraba también el Hotel Anglo-Hispano, que al igual que el Reina Cristina que veremos después y la línea de ferrocarril lo construyeron empresarios ingleses. Actualmente el edificio, una vez restaurado, es el Consulado de Marruecos. Nos preguntábamos qué era ese edificio con una rara torre del que nadie nos había hablado, cuando una vez, al pasar, lo encontramos abierto y decidimos entrar. Dentro, 2 amables empleadas nos invitaron a visitarlo. Es el edificio Pérez Villalta. Como teníamos poco tiempo, no lo pudimos ver completo, pero lo que vimos nos encantó. La geometría de los espacios, el lucernario, las columnas, los mosaicos y la divertida decoración de pajaritas de papel que añadió una empleada del ayuntamiento. Desde su inauguración ha tenido usos diversos, pero actualmente está proyectado que acoja la obra del artista Pérez Villalta en el ámbito de la arquitectura. El Hotel Reina Cristina se inauguró en 1901 y fue uno de los más lujosos de España en su momento. Diseñado por un arquitecto inglés, tuvo como huéspedes a la mayoría de las delegaciones que vinieron a la conferencia. También, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel señalado, ya que allí se alojaron espías alemanes e italianos. El hotel está rodeado de un amplísimo jardín, con mucha variedad de plantas. En él hay restos de un pozo árabe y ruinas que parecen corresponder a la mezquita Al-Jama del siglo VIII, considerada la más antigua de la península ibérica. El puerto bahía de Algeciras es el principal motor de la economía algecireña. Es el más importante de España y del Mediterráneo en tráfico de mercancías y uno de los más importantes de Europa. Delante del acceso central del puerto está instalada la estatua de Paco de Lucía, nacido en la ciudad, hijo predilecto de Algeciras y quizá el más famoso algecireño de todos los tiempos. Entre los edificios más conocidos del puerto están la estación marítima, de donde parten los ferries a Ceuta y Tánger, el edificio de la aduana, la comandancia de marina, la capitanía general y la torre de control. También en los terrenos del puerto se encuentra el Auditorio Millán Picazo, un edificio con franjas de colores y ventanas trampantojo. Se llama así por Rafael Millán Picazo, compositor de zarzuelas nacido en Algeciras. El auditorio se construyó en 1996, pero tiempo después el artista Pérez Villalta decoró las fachadas dotándole de la atractiva imagen actual. No podía faltar en el puerto la afición de navegar. En la zona sur, en la dársena del Saladillo, están el puerto deportivo y el club náutico. Y para otra afición muy extendida, el paseo, Algeciras dispone del Llano Amarillo, una amplia explanada ganada al mar que se ha habilitado para uso urbano. Por ella se puede caminar viendo los barcos y viendo de paso la infinidad de contenedores y grúas que hay en los muelles. Cerca del Corte Inglés contrasta con su entorno un edificio de un diseño muy original. Es la Escuela de Arte de Algeciras, que recibió el primer premio de arquitectura en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1968. Ya solo nos faltaba conocer las playas, pero solo tuvimos tiempo de ver una, la de Getares. La otra, la del Rinconcillo, quedó pendiente. Era el mes de mayo y la playa estaba casi desierta, con la mayoría de los bares cerrados. Bordeando el paseo marítimo hay una hilera de casitas con soportales y un poco más lejos urbanizaciones. En la zona más agreste hay pasarelas para evitar que se pisen las dunas.
En el extremo de la playa comienzan los acantilados del estrecho de Gibraltar. Por fin llega el momento de despedirnos de Algeciras, una ciudad que nos ha sorprendido gratamente. Espero que también a ti te haya gustado. Si es así, no olvides marcar me gusta, y si quieres que YouTube te avise de mis publicaciones, suscríbete al canal y activa la campana.